hoy se celebra en muchos lugares la Pascua, la resurrección del Señor Jesucristo, y pues en este año pues sí coincidió con lo que era la Pascua. El miércoles, si ustedes se fijaron, nos dimos cuenta que el miércoles había una luna pues muy grande. Había una luna llena bastante grande, bastante iluminada, y pues nosotros sabemos en la palabra de Dios que el día que el Señor Jesucristo resucitó fue el primer día de la semana, el domingo. Pero el domingo, para los hebreos, el domingo comienza el sábado cuando se mete el sol. Y nosotros vemos en la palabra de Dios que las mujeres fueron temprano el domingo, cuando salía el sol, o sea, ya en la mañana, a ver el sepulcro, y lo encontraron vacío. Y por eso nosotros vemos en la palabra de Dios, algún día vamos a hablar de qué día fue cuando el Señor Jesucristo fue crucificado. Se habla de que fue el sábado, el Shabbat. El sábado en la Biblia quiere decir un día de reposo, un día de descanso, y nosotros vemos que es ahí un poquito confuso. Nosotros como pues venimos de otra perdón, de otra costumbre, de otro calendario, y nosotros vemos que ahí habla como de que fue el sábado que fue crucificado, pero también vemos que habla de otro sábado ahí, pero bueno, ya un día hablaremos de eso. Pero nosotros vemos en la Biblia que el Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos. No, cuando la Biblia nos dice que el Señor Jesucristo se sometió al Padre, eso nos dice que Él fue obediente hasta la muerte. Y la Biblia dice, en la palabra de Dios nos dice que Él resucitó de entre los muertos. Pero el que realmente resucitó al Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo podía resucitar Él mismo, pero el que lo resucitó fue el Padre. Por eso dijo, ¿verdad, Padre? En tus manos encomiendo mi espíritu. Y nosotros vemos en el libro de Mateo, pasado el día de reposo, al amanecer, el primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro, y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como relámpago y sus vestidos blancos como la nieve, y de miedo de él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí les veréis, he aquí os lo he dicho. Entonces ellas salieron del sepulcro con temor y gran gozo. Fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro, diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, porque para que vayan a Galilea y ahí me verán. Entonces nosotros vemos que el Señor Jesucristo, las primeras que fueron al sepulcro fueron las mujeres. Las primeras personas que vieron la aparición del Mesías fueron pues sí, las mujeres, porque nosotros vemos que en la palabra de Dios, cuando el Señor, miren, antes de Cristo, antes del Señor Jesucristo, cuando la humanidad estaba sin ley,
porque la ley solamente estaba en Israel, pero aún así ellos no cumplían la ley. Ellos abusaban de la mujer, del huérfano, de la viuda y de todo eso. Entonces nosotros cuando vemos que el Señor Jesucristo trajo igualdad a todos los seres humanos, a las mujeres, a los huérfanos, a las viudas, porque eran presa fácil para que, pues sí, verdad, se abusara. Al extranjero también Dios trajo orden, trajo el amor al prójimo, trajo, ¿verdad? Todo eso. Por eso nosotros vemos aquí que las primeras que salieron al encuentro del Señor Jesucristo fueron estas mujeres. Porque si nosotros vemos en la palabra de Dios, nosotros vemos que los que sepultaron al Señor Jesucristo fue Nicodemo y otro discípulo, creo que fue José de Arimatea, que era una persona que estaba en el Sanedrín. Entonces, como iba a comenzar el sábado, pero ese sábado nos estaba hablando de un día de reposo, del primer día de los panes sin levadura. Entonces nosotros vemos que ellos, ¿verdad? Como no querían que el cuerpo estuviera ahí, lo sepultaron pues de una manera pues rápida. Y nosotros vemos que aquí las mujeres, cuando se les aparece, cuando ellas iban, como vamos a ver más adelante, ellas iban a darle un mejor sepultura, se puede decir, ¿verdad? Entonces por eso ellas fueron muy de mañana, como ahorita vamos a ver en otro evangelio. Vamos a Lucas 20, capítulo del 1 al 10. Lucas 20, capítulo del 1 al 10. Y como dice a ver, permítanme. Gloria a Dios, permítanme, déjenme checar bien el versículo. Es Lucas 20. Mientras Lucas 24. Lucas 24, del 1 al 12. Es el Evangelio de Juan 20, pero vamos a Lucas 24 del 1 al 10, porque aquí van a ver un poquito de cosas que tenemos que detallar, porque miren, hace mucho tiempo, o por mucho tiempo, nosotros habíamos sido pues engañados tal vez, porque no conocíamos bien las tradiciones de los judíos. Y la Biblia habla de que cuando el Señor Jesucristo fue sepultado, Él fue sepultado a la manera de los judíos, no a la manera de nosotros. ¿Cómo nosotros sepultamos a una persona? ¿O cómo nosotros sí lo hacemos con una persona, con un cuerpo, con un cadáver? Lo que se acostumbra hacer, hasta lo puede ver en todas las películas o donde sea, es de cuando una persona hay un homicidio o algo, muere, le ponen una sábana blanca, como las de las camas, ¿verdad? Una sábana blanca. Y pues ya nosotros vemos que, pues sí, no es la manera en la que pues los cubren de que los vean. Pero nosotros vemos que cuando el Señor Jesucristo, o cuando los judíos son sepultados, ellos no utilizan una sábana blanca, utilizan el talí, que es el manto de oración. Y el manto de oración es el manto que usan los judíos, lo han visto aquí, y tiene flecos a los lados. Entonces ese manto de oración, a los cuerpos, a los cadáveres, se les cortan los flecos al manto, y ese manto de oración se le pone en la cabeza. Se le cortan los flecos, ¿por qué? Porque los flecos representan los mandamientos. Y una persona que está muerta ya no puede guardar los mandamientos en esta tierra. Entonces, de esa manera el Señor Jesucristo fue sepultado. Por eso vemos cuando Pedro llega y ve el cuerpo del Señor, vemos que ve doblado las prendas funerarias. Y por eso Pedro se da cuenta que el Señor resucitó. ¿Por qué? Porque solamente un judío sabía cómo iba ordenado. El manto de oración
como dice la palabra de Dios, estaba separado de la otra prenda de sepultura. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice que la ley, bueno, sí, verdad que la ley de Dios no puede juntarse con cosas, pues tocar cuerpo muerto, pues como dice la ley de Dios. Entonces por eso está separada en diferentes lugares. Y nosotros vemos en la palabra de Dios que eso de que nos dijeron que el manto del Señor Jesucristo está en una vitrina y todo eso, pues oigan, ¿cómo es posible eso? Por mucho tiempo no sabíamos cómo era una sepultura de los hebreos, ¿verdad? Y a ese manto que pues tiene cierta religión pues, bastante grande, piensan que ese es el manto de oración que cubrió al Señor Jesucristo. Por la ignorancia, por el desconocimiento de cómo en la cultura judía preparaban a sus muertos para la sepultura. Entonces nosotros vemos que ahora esa teoría o ¿cómo se llama? ¿Cómo se dirá? Esa sábana santa que dicen que está, ¿verdad? Pues oigan, eso no tiene sustento bíblico en la palabra de Dios, ni bíblico ni cultural. Por eso los judíos de hoy en día muchas veces se burlan de esas religiones y se burlan también o toman como ignorantes a esas religiones y también toman como ignorantes a nosotros como iglesia protestante, como iglesia del Señor Jesucristo. Porque por mucho tiempo nosotros pensábamos que a los muertos los sepultaban de igual manera como hoy en día. Y decíamos, wow, esa sábana que está ahí probablemente será del Señor o no, ¿verdad? Cuando no conocíamos a Cristo, estábamos en la iglesia romana, le decíamos, bueno, pues que es la sábana santa, porque es la sábana que le pusieron al Señor Jesucristo, por la ignorancia. Y los judíos se burlaban, decían, oye, es que así nosotros no enterramos a nuestros muertos. Y se burlaban, ¿verdad? Y con razón, y pensaban que pues éramos ignorantes y nos creíamos todo, porque para empezar eso no es posible. No es posible, eso lo usaban, ¿verdad? Pues para engañar a los seres humanos, porque ya nosotros vimos que pues ellos sepultan a sus muertos completamente diferente. En nuestras tradiciones, ¿qué es lo que hace nuestra tradición? A nuestros seres queridos les ponemos el traje pues bonito, ¿verdad? O que se vean bien y pues van a la tumba. O los que son cremados también, algo, ¿verdad? Para despedirlos, algo pues bien, ya sea que vayan a la tumba o vayan cremados, es lo mismo, el cuerpo se va a convertir en ceniza y Dios va a tomar esa ceniza, ese cuerpo. Las personas que murieron devoradas por tiburones, las personas que murieron quemadas en las hogueras, que fueron hijos de Dios, que fueron cristianos, pues Dios va a resucitar esas moléculas de polvo. ¿Para qué? Para que darnos un cuerpo glorificado. Entonces por eso nosotros vemos cuando el Señor Jesucristo resucitó y dejó las cosas dobladas como los judíos estaban acostumbrados, es verdad, no se está hablando de estas prendas, porque Él resucitó de entre los muertos. Dice, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro y entraron. No hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí separaron junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os dijo cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volvieron del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todo
y a todos los demás. Era María Magdalena y Juana, María madre de Jacob y de los demás con ella, y las demás con ellas, quien dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas ellos les parecía locura las palabras de ella y no la creían. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro, y cuando miró dentro vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillado de lo que había sucedido. Eso es lo que les digo. Pedro vio estas vestimentas, sábana, talid, es el talid, el manto que los judíos usan aquí como en México, ¿verdad? Como una mañanita, como un rebozo, pero ellos es su manto de oración. Es lo que Pedro vio doblados a la manera de que los judíos lo podían doblar. Dándose cuenta Pedro de que el Señor, pues sí, definitivamente Él había resucitado de entre los muertos. Entonces, por eso nosotros vemos que a través de la palabra de Dios, a través de los judíos de hoy en día, pues nos damos cuenta que por mucho tiempo pues habíamos sido engañados de que tenían la sábana santa y no sé dónde. ¿Verdad? Yo creo que la palabra, hasta hoy día todavía lo hacen los judíos, porque les digo, eso representa el manto de oración, representa, ¿verdad? Cuando le cortan los flecos, que pues ya no tiene que guardar los mandamientos, porque pues ya está muerto la persona, y lo envuelven en su cabeza, porque ¿dónde tienen que ir los mandamientos, verdad? En el espíritu, en la cabeza, en el corazón. Pero bueno, entonces nosotros vemos aquí, vamos a Juan, ya luego más adelante también hay un complot para que no crean en el Señor Jesucristo, y bueno, hasta se paga dinero para que los guardias mientan y digan que lo que pasó ahí pues no fue cierto. Pero nosotros vemos en la palabra de Dios que el Señor Jesucristo, todo lo que Él dijo se cumplió en su tiempo, se está cumpliendo en el de nosotros, se cumplió en el tiempo pasado, hace 2000 años. Todo lo que el Señor Jesucristo ha dicho se ha cumplido, pues sí, se ha cumplido tal cual lo predicó el Señor Jesucristo. Entonces, por eso la Biblia nos dice, ¿verdad?, que haremos bien en estar atentos a esta palabra de la profecía, de lo que está pasando, porque la Biblia, como vemos, nos habla de los acontecimientos mundiales, nos habla del corazón del ser humano, nos habla de nuestro corazón como hijos de Dios, que todavía nosotros podemos ser burlados, ¿verdad? Y tenemos que tener mucho cuidado con todo eso, porque la Biblia nos dice que en los posteriores tiempos el amor de muchos se va a enfriar, y eso es lo que nosotros tenemos que tener todos, hasta miedo, porque los peligrosos no son las bombas. Claro, sí es muy horrible lo que está pasando con las guerras, horrible, ¿verdad? Entonces vemos en la palabra de Dios que cuando los líderes dementes, psicópatas gobiernan, el pueblo gime, dice la palabra de Dios, de dolor, ¿verdad? Y todos somos afectados. ¿Por qué? Porque nosotros vemos en la historia cómo esas personas que pues no saben lo que es ganarse la vida honestamente, nunca han agarrado una pala, nunca han nada. Y la mente se les distorsiona, y vemos a los Césares romanos, a Nerón, cómo incendió su propio país, culpando, ¿verdad?, a los cristianos de aquel tiempo. Y nosotros vemos, ¿verdad?, que cada cosa que vemos, lo que hacen los líderes mundiales. Por eso nuestra mirada no está en los líderes mundiales, tiene que estar en Dios. No tenemos que idolatrar a nadie, porque eso es muy peligroso, ¿verdad? Entonces, por eso nosotros vemos que, pues, por ejemplo, hoy subieron un mensaje, el líder, ¿verdad?, pues de esta nación, diciendo, adorando a Allah, maldiciendo, literalmente maldiciendo, ¿verdad?, diciendo que se abra el estrecho con palabras obscenas y glorificando a Allah. Entonces vemos que ya la gente está sin Dios, con todo el poder, con toda la riqueza. Eso no trae paz, eso trae demencia, si no está Dios en nosotros.
Y tenemos que tener mucho cuidado. Y muchos cristianos ahí están poniéndole las manos a esta gente demente, justificando atrocidades, justificando muchas muertes. Y Dios tiene que traer juicio. Definitivamente, Dios no se va a quedar por siempre con los ojos o con las manos atadas o con las manos sin hacer nada. Tiene que traer el juicio. Entonces, pues nosotros vemos que la Biblia nos habla que en los últimos tiempos lo que es Irán, el macho cabrío de Daniel 8, se iba a levantar, iba a desestabilizar a todo el mundo, y ahorita es lo que está haciendo. No estamos seguros, no podemos asegurar al 100% que este líder, este tiempo sea el tiempo de Daniel 8, donde dice que va a traer desestabilidad, preparando el camino para el anticristo. No lo sabemos, pero a través de los tiempos, a través de 1948, a nuestra fecha, todo está cayendo en su lugar, ¿verdad? Entonces, por eso nosotros vemos que puede tardar esto, sí, definitivamente puede tardar. Para que Roma cayera, tardó mucho. Para que Babilonia cayera, también tardó mucho. Para que los medos y los persas cayeran, también tardó mucho. Cuando los imperios caen, a veces es más rápido, pero se lleva su tiempo. Y probablemente estamos viviendo en carne propia la caída de otro imperio, porque era un imperio mundial, aunque muchos no quieran reconocerlos. Después de la Segunda Guerra era el imperio más poderoso del mundo. Pero la Biblia dice que si el Señor no cuida la ciudad, o si el Señor no está, la presencia de Dios en la ciudad, ahí, en vano vela la guardia, no importa lo que tengan. Vemos cómo cayó Alejandro el Macedonio, que era un estratega, ¿verdad? Y vemos también cómo cayeron grandes líderes. ¿Por qué? Porque siempre Dios, cuando juzga a una nación, y vemos hoy en día cómo los persas de la Biblia siguen siendo astutos para el combate, para la guerra. Entonces, por eso nosotros vemos en la palabra de Dios que la Biblia nos dice, ¿verdad? En la Biblia que los romanos quisieron, hacer falsa esta resurrección. Eso lo dicen en Mateo, perdón. Pero no fueron los líderes romanos los que comenzaron eso, fueron los líderes religiosos de Israel. Ellos fueron los que dieron dinero para que dijeran que el Señor Jesucristo no había resucitado y tuvieran el control sobre el pueblo de Israel. Que después de eso, el pueblo de Israel, no crean que cayó de un día para otro, tardó 70 años para que el imperio romano destruyera el templo, hiciera mucho daño a las mujeres, a los niños, y los corrieran del pueblo de Israel. Este pueblo de Israel en 2026 no va a ser expulsado, pero nosotros vemos en la palabra de Dios que cuando llegue el día, pues sí, ¿verdad? Dios tiene que tratar con ellos muy severamente. Entonces, por eso nosotros vamos a Juan 20, capítulo 1, Juan 20. Vemos en la palabra de Dios que todo lo que el Señor Jesucristo, hablando de su resurrección, todo se llevó a su cabalidad. ¿Y eso en qué nos beneficia a nosotros? Oigan, si el Señor Jesucristo no resucitara, nosotros hubiéramos sido de nada, o sea, seguiríamos siendo conectados, seguiríamos siendo culpables de juicio eterno. Si el Señor Jesucristo no hubiera resucitado, porque el que resucitó a Cristo de entre los muertos fue el Padre. ¿Por qué? Porque el Padre, al resucitar al Señor Jesucristo, demostró que la obra redentora del Señor Jesucristo era aceptada delante de Dios. Entonces, a Dios aceptar el sacrificio del Mesías, nos redimió a todos. Y como muestra, lo resucitó de entre los muertos. Y vemos, ¿verdad?, ahí cómo el Señor Jesucristo ya más adelante da el libro del Apocalipsis y nos sigue dando más instrucciones para que nosotros podamos seguir hacia adelante en esta vida como seres humanos. Porque nosotros vemos que también Juan el Bautista, aunque era muy inteligente,
Ya estuvimos viendo que él no entendía muchas cosas como nosotros lo podemos entender hoy en día. Juan el Bautista no vio la resurrección, no escuchó de la resurrección, no escuchó del Espíritu Santo en el Pentecostés, que Dios nos da un espíritu para guardar sus mandamientos, no escuchó todos esos misterios, se puede decir. Le fue y le preguntó, ¿eres tú o hay que esperar a otro? Pero hoy en día nosotros tenemos información, Dios mío, una información, pues verdad, en otros tiempos no teníamos mucha información que Dios nos ha dado. Y verdad, nosotros vemos en la palabra de Dios que tendremos que estar atentos a lo que Dios dice para saber cómo navegar en este mundo inestable y seguir hacia adelante los caminos de Dios. Porque ¿qué es lo que se juega en la vida? ¿Qué es lo que se juega en todo esto? Nuestra alma, nuestra existencia, nuestra comunión con Dios. Entonces por eso nosotros vemos aquí en la palabra de Dios. Miren, ahorita vamos a Juan 10, pero vamos aquí a Marcos, vamos al libro de Marcos. Vamos al libro de Marcos, capítulo 16. Vamos a Marcos 16. Marcos 16. Y entonces, si el Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos, pues también nosotros tenemos esperanza de vida. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo, la voluntad de Dios, sus mandamientos son para que nos vaya bien en la vida. Dice, cuando pasó el día de reposo, vamos a leerlo. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacob y Salomé compraron especies aromáticas para él, para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol, pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. Pero oíd decir a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, ahí le veréis como dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temor y espanto. Habiendo pues resucitado Jesús, por la mañana, el primer día de la semana, apareció primero a María Magdalena, que había hecho que había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que había estado con él, que estaban tristes y llorando. Ella, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creían, ¿verdad? Bueno, a ver, permítame, ¿dónde está esa cita? ¿Verdad? Nosotros, miren, vemos que sí, el Señor Jesucristo, es en el capítulo 28 de Mateo, capítulo 28, versículo 11, mientras ellos iban, he aquí uno de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si eso lo oyere el gobernador, nosotros les persuadiremos y los pondremos a salvo. Y ellos tomaron el dinero, haciendo como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Ellos pagaron dinero. Y aquí, miren, los líderes religiosos, y estos eran líderes religiosos, eran corruptos. Bueno, ellos diciendo de vosotros, sus discípulos, y hurtando, dice, y si esto lo oyera el gobernador, porque si el gobernador de esa provincia lo escuchare, por ley romana, si se les escapaba a alguien o robaban, ¿verdad?, a las guardias, los mataban. Y los líderes religiosos le dijeron a los guardias,
nosotros los vamos a proteger, nosotros los vamos a cuidar, ¿verdad? Poniendo su vida de estos soldados en manos de esta gente corrupta que se vendían pues, con cualquier cosa. Entonces, por eso nosotros no tenemos que poner nuestra vista en líderes humanos, líderes de carne y de hueso. Ahora sí vamos a Juan 20, del 1 al 10. ¿Para qué? Para que nosotros veamos que la resurrección del Señor Jesucristo, como dice la Escritura, ¿verdad? Pues fue real, porque pues la Biblia dice que nadie ha resucitado de los muertos. Nadie. Resucitaron a Frankenstein y todo. Esa es una película de ciencia ficción. Otra. Nadie ha tenido esa capacidad. La han buscado, sí la han buscado, pero no la han encontrado, porque una vez que, la Biblia dice que una vez que la persona muere, viene el juicio. No es de que se queda por ahí vagando, ¿verdad? Hay que hacer una manera para que el alma entre nuevamente en su cuerpo. Es que eso no se puede, no es posible. Eso es algo imposible que todavía el ser humano nunca va a lograr, porque lo único que puede dar la vida es Dios. Es el único que puede darnos espíritu de vida, y de hecho es el que le da espíritu de vida a todo el mundo. Nosotros no tenemos la capacidad de poder dar vida, ni mucho menos. Tenemos la capacidad de reproducirnos, pero nosotros no tenemos la capacidad nuevamente, ¿verdad?, de que una persona se vaya de su cuerpo, se salga de su cuerpo y volverlo a traer adentro. Es que ya no hay manera de eso. Pero el Señor Jesucristo, como dice la palabra de Dios, Él resucitó de entre los muertos. ¿Por qué? Porque Él tenía el poder. Miren lo que dice la Biblia: yo tengo poder para dar mi vida y para tomarla. Pero Él no usó de ese poder. Él dependió de su Padre Celestial, que lo trajera nuevamente, ¿verdad?, a la vida, porque como dice la Biblia, no hubo culpa en Él. Ni el infierno ni el Hades pudieron detener al Señor Jesucristo. Además, Él fue, y la Biblia nos dice, ¿verdad?, que a traer a los cautivos que estaban en el seno de Abraham, y los llevó al paraíso, porque antes no había manera de que estas personas pudieran estar pues sí, cerca de la presencia de Dios en ese mundo espiritual. Antes de Cristo, todo ser humano que moría se iba al centro de la tierra, el espíritu. El mundo espiritual es muy complicado. Nosotros no podemos comparar el mundo espiritual con el mundo físico. Probablemente el mundo espiritual dentro del Seol, dentro del centro de la tierra, probablemente es muchísimo más grande que el mismo centro de la tierra. No lo sabemos, porque es un mundo completamente diferente, pero su ubicación está en el núcleo de la tierra, de acuerdo a la palabra de Dios, espiritualmente. ¿Alguien puede ver lo espiritual? A veces lo podemos ver en visión, en sueño, en el transcurso de nuestra vida, pero no podemos mantenernos ahí, y nosotros no podemos tener control sobre eso. Así es el mundo espiritual. Está aquí. La Biblia dice que está en el núcleo de la tierra, es donde está su ubicación, pero no está del tamaño del núcleo de la tierra. De hecho, el núcleo de la tierra es de por sí bien grande. Y ahí también estaba el seno de Abraham, que habla de un paraíso temporal, hablando del rico y Lázaro. Ahí es donde iban los que estaban muertos en el antiguo pacto, antes del Señor Jesucristo. Y verdad, y bueno, ya vemos la historia de el rico y Lázaro, cómo fue todo eso. ¿Por qué? Porque pues la vida es como una neblina. Hoy estamos y mañana, no sé, ya mañana, ¿no? Por eso no llega, bueno, verdad que, bueno, dice, el primer día de la semana María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y a otros discípulos, aquel al que amaba Jesús, y le dijo: se ha llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo, y fueron al sepulcro corriendo los dos juntos. Pero el otro discípulo corrió más rápido que Pedro, y llegando primero al sepulcro y bajándose,
y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesta con los lienzos, no puesto con los lienzos, sino enrollados en un lugar aparte. Por eso les digo, ¿verdad? Aquí es donde hizo la separación del talid de oración, del manto de oración, de los demás lienzos. Aquí no hay ninguna sábana, ni mucho menos, porque la ley, ¿verdad? Pues nosotros vemos que es mientras estamos vivos. Por eso separó los lienzos funerarios del talid, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, pues les digo, no podemos juntarnos con... Bueno, en aquel tiempo no se podía tocar cadáver y eso, pero bueno, dice, entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no había entendido la escritura que era necesario que él resucitara de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos, pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno en la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto, y les dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les digo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba ahí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose a ella, Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Bueno, vemos, ¿verdad?, aquí que el Señor Jesucristo fue el que estaba, el que resucitó al tercer día, ¿verdad? Los evangelios todos cuentan de esta verdad, que el Señor Jesucristo resucitó, que Él ahorita está sentado a la derecha del Padre como el sumo sacerdote. El sumo sacerdote, cuando se purificaba, cuando entraba a la presencia de Dios, no podía tocarlo nadie podía tocar al Señor. ¿Por qué? Porque Él tenía que llevar el sacrificio, tenía que llevar la sangre, tenía que estar puesta las vestimentas sacerdotales, purificarse, y si había pecado en él o algo había hecho mal, por eso era algo crítico y serio, el sumo sacerdote caía y se oían las campanitas, ya lo jalaban y lo sacaban de la presencia de Dios, de la ¿cómo se llama?, del lugar santísimo. De la misma manera el Señor Jesucristo, por eso, ¿verdad?, tenía que presentarse delante de Dios como el sumo sacerdote. De acuerdo al libro de los Hebreos, el Señor Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. Y nosotros vemos en los evangelios que el sumo sacerdote, en Israel solamente tenía que haber un sumo sacerdote. Aunque ellos fueran corruptos, que había dos, aunque ellos eran corruptos, ellos tenían que renunciar al sumo sacerdocio.
Y ellos saben cuándo renunciaron al sumo sacerdocio, cuando interrogaron al Señor Jesucristo, y el sumo sacerdote rasgó sus vestimentas de sumo sacerdote, sus vestimentas sacerdotales. Y la Biblia nos dice en la ley de Dios que el sumo sacerdote no puede rasgar sus vestimentas. Cuando rasga sus vestimentas, automáticamente está renunciando al sumo sacerdocio, entregándoselo al Señor Jesucristo, porque ya no había sumo sacerdote. Entonces, por eso nosotros vemos en la palabra de Dios que el Señor Jesucristo dijo: espérate, déjame, tengo que ir, porque ya el Señor Jesucristo pues tenía acceso a la misma presencia de Dios con su cuerpo glorificado. Por eso, en los evangelios, el libro del Apocalipsis dice: y he aquí uno con apariencia de hijo de hombre. No es que aquellos fueran marcianos o tuvieran otra apariencia. No, porque el Señor Jesucristo, cuando se aparece en el libro del Apocalipsis, el Señor Jesucristo trae su cuerpo glorificado. Y la Biblia dice que ni carne ni sangre pueden heredar el reino de Dios. Más solamente, ¿verdad?, los que hemos sido redimidos por la sangre del Señor Jesucristo, con ese cuerpo glorificado, diseñado para estar, pues sí, no en la presencia de Dios, pero cerca de la presencia de Dios en los lugares celestiales. Y por eso les dice, ¿verdad? He aquí uno con apariencia de hijo de hombre. Porque el Señor Jesucristo se presentó cuando va a abrir los sellos. Eso lo vamos a ver el miércoles. Bueno, un miércoles, ya cuando veníamos ahí. Como el Señor Jesucristo se aparece. Y no crean que se aparece, que pues vamos ahí, ¿verdad? Y llegamos y tocamos la puerta. Y ahí está el Padre, sí, a ver, déjame entrar. No, tuvo que haber pasado guardias, tuvo que haber pasado, un montón de cosas. Más seguridad que aquí. ¿Por qué? ¿Por qué Dios lo hace así? Si Él puede defenderse y todo eso, pues es que también a nosotros nos da cosas que hacer. De la misma manera, en el cielo hay un orden, hay posiciones, pues sí, hay un orden, todavía mucho mejor establecido que aquí en la tierra. Y el Señor Jesucristo, cuando se presentó delante de Dios, pues nosotros vemos que se presentó como el sumo sacerdote, presentando su misma sangre para remisión, para el perdón de todos nuestros pecados habidos, ¿verdad? Y de todo eso. Entonces nosotros vemos en la palabra de Dios que el Señor Jesucristo solamente murió una vez y para siempre. Entonces por eso nosotros vamos al libro de Corintios, capítulo 15, versículo 3, primera de Corintios, capítulo 15, versículo 3. Y nosotros a través de la palabra de Dios nos damos cuenta pues de muchas realidades. El problema que ha habido en mucho tiempo es de que pues no conocíamos ni las tradiciones ni las costumbres de los judíos para poder entender la palabra de Dios. Y por eso pues éramos presas fáciles de la mentira, de qué otra cosa. Y nosotros vemos a través de la Biblia, a través de todo lo que Dios nos ha dejado escrito, cómo pues es la manera en la que Dios nos da discernimiento. Porque cuando dice algo la palabra de Dios y te cuentan otra cosa, como que lienzo perdido, uno dice, ¿será el lienzo o no será el lienzo? Porque sí es el lienzo, y a lo mejor lo guardaron bien, y hay una duda. Pero tú cuando ya sabes que realmente esa sábana no tiene nada que ver con los lienzos funerarios, con el talí y con todo eso, pues como que uno se queda y dice, ok, es una institución súper grandísima, es una institución mundial con millones de personas. ¿Y por qué los engañan? Bueno, pues ahí está el detalle, dijo el Cantinflas. Porque a veces, ¿verdad?, no tenemos el conocimiento, pero ya cuando sabemos el conocimiento pleno, por eso la Biblia dice que conocerán la verdad, y la verdad nos va a hacer libres de todas esas mentiras y de todas esas dudas que podamos tener. Y hay muchas otras cosas que cuando nosotros nos ponemos aquí a ver y decimos, oye, espérate, pero ¿por qué están haciendo eso si eso la Biblia no dice? Entonces, ¿verdad? Por eso nosotros vemos en la palabra de Dios. Ahora sí dice, ¿verdad? Dice, porque primeramente os ha enseñado lo que asimismo recibe, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Isaías 53,
del 5 al 12 nos habla de ese sacrificio. Bueno, ya lo vimos, ¿verdad? Ahora lo que estamos viendo es la resurrección. Y que dice, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, a los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Pues apareció a Jacob, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció, hablando Pablo, ¿verdad? A él también le apareció. ¿Para qué? Para constituirlo como apóstol. Como apóstol. Pablo se considera apóstol a los gentiles en ese tiempo, porque los judíos, ¿cómo les diré? No habían entendido que el evangelio era para todo el mundo. Ya no había judío ni griego ni ninguna división. El Señor Jesucristo vino a traernos una familia mundial, porque el ser humano siempre, ¿verdad?, pone barreras. Y yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de no sé qué. Tú eres moreno, tú eres blanco, tú eres hispano, tú eres chino. O sea, esa división, ¿verdad?, esa superioridad de cosas. Eso no está en Dios. Entonces nosotros vemos que el evangelio desde el principio era para que Israel fuera luz a las naciones. Pero Israel se quiso sentir, ¿verdad?, el especial, el superior, el lo que sea, pues sí, que todo eso. El pueblo escogido por Dios y todas esas cosas. Porque las historias de Jerusalén se tenía registro histórico mundial. No había manera de dudarlo, de que Dios era el Dios verdadero. No hay manera de dudarlo, desde los tiempos antiguos hasta hoy día. Entonces nosotros vemos en la palabra de Dios que el Señor Jesucristo, el apóstol Pablo, se le considera apóstol a los gentiles porque, pues, se puede decir que fue el más obediente. Porque el Señor Jesucristo les dijo, ¿verdad? Primero les dijo, no salgan de Jerusalén, quédense hasta que venga el Espíritu Santo. Cuando el Señor Jesucristo se va al cielo, no se vayan, espérense a que sean revestidos con el poder, porque pues, van a tener miedo si no tienen al Espíritu Santo. Bueno, y nosotros vemos que ya después de que el Espíritu Santo llega con ellos, ¿verdad?, les dice que vayan y hagan discípulos a todas las naciones. ¿Verdad? Nosotros vemos en la palabra de Dios que los discípulos no querían irse de Jerusalén. Tuvieron que correrlos a través de lo que ya había profetizado el Señor Jesucristo. Y de hecho el Señor Jesucristo quería librarlos de esa mala experiencia, pero ellos se quedaron ahí cómodos. Hicieron el concilio de Jerusalén con Santiago a la cabeza, y llegó el apóstol Pablo, ¿verdad?, predicando las maravillas que Dios ha hecho. Y nosotros vemos que también a Pedro Dios le dijo, Pedro, mata y come. Y dijo, Señor, ¿cómo voy a hacer eso? Y vemos en la palabra de Dios que, ¿verdad?, del lienzo que baja, porque Pedro decía que eran inmundos y eso. Y es que de la misma manera así nos consideraban a nosotros, inmundos, nos consideraban piedras, nos consideraban perros, ya los más radicales. ¿Por qué? Porque pues tenían al Dios de dioses ahí, al Dios verdadero. Entonces, vemos que el apóstol Pedro también fue, ¿verdad?, y vio cómo el Espíritu Santo caía sobre esas personas y entendieron. Y entonces comenzaron, después de todo lo que pasó, a salir. Y nosotros vemos que la última carta que escribe el apóstol Pedro está en Irak, con K, en Irak. De ahí dice, ¿verdad?, les escribo desde Babilonia, que hoy es Irak. Su última carta, probablemente fue donde fue muerto, no en Roma. Pero entonces a través de todo eso nosotros, ¿verdad?, como que ya agarramos un poquito más de discernimiento y decimos, oye, es que esa iglesia también es de Dios, es que aquella probablemente, si no, es que no son de Dios. No son de Dios. Eso es lo que el anticristo va a traer. La religión del anticristo no va a ser el Islam. La religión del anticristo va a ser el ecumenismo. Tú adora a tu Dios que tú quieras, ¿verdad? Todos los dioses llevan a Dios y esas cosas. Entonces, por eso vemos que el apóstol Pablo fue y predicó a los gentiles, y ya de ahí todos le siguieron
le siguieron más adelante lo que el apóstol Pablo había dicho. Vamos a Romanos capítulo 6 versículo 9, Romanos 6, 9. Gloria a Dios. Y ya, yo creo que ya con terminamos por hoy. Romanos 6, 9. Dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creeremos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió al pecado a una vez por todas, más en cuanto vive para Dios, así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Nosotros decimos que estamos muertos al pecado, o queremos morir al pecado, pero miren, aquí hay algo muy interesante. Dice, para Dios, dice, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nosotros morimos al pecado, pero estamos vivos. ¿En qué? ¿O para qué estamos vivos? Tenemos que estar vivos para Cristo. Tenemos que vivir bajo las reglas del Señor Jesucristo. Es la manera en la que nosotros tenemos que tener ese nuevo nacimiento. Porque, pues lamentablemente, ¿verdad? Se dice o se piensa que el antiguo pacto ya no tiene relevancia, pero nosotros vemos que no. Vemos que el antiguo pacto todavía tiene mucha importancia para todos, para la iglesia, porque vamos a suponer, no, es que ya soy salvo por gracia, ya no tengo que guardar los mandamientos. Ok, ¿verdad? Vamos a creernos esa mentira. ¿Cómo vamos a vivir? Si ni la Biblia leemos. ¿Cómo vamos a vivir? Con lo que pensamos, con lo que traemos de nuestras tradiciones, costumbres, de lo que nos enseñaron nuestros padres. ¿Cómo vamos a vivir? No es que Dios me va a dar amor para amar a todos. Eso no es así. Eso no es así. El Espíritu de Dios nuevo en nosotros, el Espíritu Santo, la Biblia nos dice que Dios nos va a dar un espíritu para guardar sus mandamientos, para andar en sus estatutos. No para que yo, a ver, y recibe la bendición y un tiradero de gente y eso. Eso es lo que pasa cuando nos dieron el Evangelio a los gentiles. ¿Es la culpa de los gentiles? No, es porque ya no querían estudiar la palabra de Dios. Y se dejaron llevar como con el lienzo falso. Y es que dio lenguas de fuego y ahí estamos, ¿verdad? Imaginando esas cosas de una manera occidental. Y bueno, vemos, ¿verdad?, muchas cosas. Vamos a Corintios, y ahora sí, con esta, ¿verdad?, ¿dónde estaba muerto tu aguijón y todo eso? Vamos a Corintios, capítulo 15, 55. Corintios 15, versículo 55. Dice, porque es necesario que, resucitado nosotros seremos, vamos desde el 50, dice, por eso digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará lo incorruptible, ¿verdad? Porque pues ya cuando habla de la incorrupción quiere decir que vamos a ser como los ángeles, ya no vamos a ser los viejitos. Nuestro cuerpo glorificado va a ser creado para la eternidad. Ya hablando de la corrupción y también del pecado. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios,
que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Cuando habla aquí de la obra del Señor Jesucristo, está hablando, ¿verdad?, de lo que estaba escrito, de que nosotros imitemos a Cristo. Esa es de la obra de la que habla el Señor Jesucristo. Claro, las demás obras son buenas y todo, pero la principal personal es que nosotros nos parezcamos más a Cristo. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice que el Señor Jesucristo vino a cumplir la obra del Padre. Y ya dijimos, ¿verdad?, que la obra está hablando, por ejemplo, de algo que ya está escrito, no de hechos. Está hablando de algo ya escrito, como un libreto de un teatro, como un libreto de una película que tú tienes que protagonizar y todo eso. Esa es la obra que nosotros tenemos que vivir bajo la obra del Señor Jesucristo, bajo su ejemplo del Señor Jesucristo, porque nuestro trabajo, nuestro esfuerzo no es en vano. Algún día nosotros, ¿verdad?, estaremos junto al Señor. Dice aquí: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque todo ser humano un día vamos a pasar de esta vida a la vida del reino de Dios, que tenemos a Cristo. Y el Señor Jesucristo, como muestra de que un día, pues, miren, como muestra de que Él resucitó, bueno, pues nosotros tenemos la palabra de Dios, ¿verdad?, y todas las profecías. Y toda la Biblia, como todo lo que dice es cierto. Pero nosotros vemos en la palabra de Dios que un día, miren, un día nosotros vamos a, todos, un día todos nosotros vamos a, pues sí, a dejar esta vida, a dejar este cuerpo. Y el Señor Jesucristo, ¿verdad?, por eso Él vino a pagar nuestros pecados, para que sigamos o volvamos a estar nuevamente en su presencia. Que ahí es donde nosotros tenemos que estar. ¿Cuál es la diferencia de los que se pierden, de los que están en el infierno? La diferencia es de que cuando el Señor Jesucristo establezca su reino, cuando entremos a la eternidad, bueno, al menos el reino de Dios, la Biblia nos dice, ¿verdad?, que Dios nos va a dar cuerpos glorificados cuando estemos en la resurrección. Nos va a dar una vida nueva. No solamente nos las va a dar desde el tiempo, desde el día que resucitemos, o que nos moramos y estamos en su presencia. No. Es que la misma palabra de Dios nos puede dar una vida diferente. Nos puede transformar. Tal vez no como quisiéramos, pero puede transformarnos y detenernos de hacer muchas cosas malas. Porque nosotros vemos, ¿verdad? Podemos hablar de ejemplos. Por ejemplo, mi familia, sobre todo mi esposa, puede hablarles del cambio que Dios hizo en mi vida. No soy perfecto, claro que no, nunca lo voy a llegar a ser, ¿verdad?, en su totalidad. Pero el poder de Dios, a través de la oración, a través de nuestra comunión con Dios, ahí está el poder de Dios para transformar. A mí Dios me ha cambiado mucho y me ha dado vida, una vida real, una vida que realmente, ¿verdad?, uno puede tener la felicidad y puede tener, pues no sé, puede tener, no hay límites. ¿Por qué? Porque si Dios está con nosotros, la Biblia dice, ¿verdad?, que todo es posible. Todo es posible. Aquí el detalle está en cuando nos apartamos de Dios, tengan miedo porque el diablo, el mundo, nada más está esperando para hacernos sufrir. Entonces, por eso nosotros vemos en la Biblia que la Biblia dice, ¿verdad?, que lejos del Señor Jesucristo nada podemos hacer, ni ser felices. Solamente es a través del Señor Jesucristo. Porque nosotros vemos en la Biblia que solamente en Él está la vida, en Él está la resurrección y en Él está el camino que todo ser humano deberíamos de aprender desde kindergarten. La Biblia nos dice que cuando se leían los mandamientos de Dios, hasta los niños estaban ahí. ¿Y qué era lo que hacía Moisés? Leer Génesis, Éxodos, Apocalipsis, leer el Pentateuco, Levíticos, Deuteronomio. Todos esos libros eran los que leía Moisés.
Y hasta los niños de pecho estaban ahí parando oreja. Entonces, ¿verdad? Y ahí es donde está la transformación en nosotros como seres humanos. Porque imagínense, ahorita ya se está hablando de bombas nucleares. Dios mío. Ay, y así es el mundo. Y que yo quiero el petróleo, y que yo quiero el litio, y que yo quiero allá, y que ya se da. Y, o sea, ya son hasta tonterías. Pero muchos siguen esas tonterías. Siguen, ¿verdad? Todo eso. Pero bueno, vamos a estar hablando, Padre. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por todo lo que tú haces en nuestras vidas, Padre. Te damos gracias, Señor Jesús, por haber muerto por nuestros pecados, Señor, y por haber resucitado al tercer día, Señor. Te damos gracias, Padre, por darnos, Señor, la gracia, Señor, el favor, Señor, delante de tu Padre Celestial, Señor. La palabra dice, Señor, que podemos entrar a la misma presencia de nuestro Padre Celestial, Señor, a través de tu sacrificio, Señor, a través de tu nombre, Señor, porque tu nombre representa tu carácter, Señor. Te damos gracias, Padre, y te pedimos que nos sigan bendiciendo, Señor, a los que estamos aquí presentes, los que nos ven a través de las redes sociales, también bendícelos, Padre, y te damos gracias, bendito Dios, por tu grande amor, por tu grande misericordia, Padre, y por tu fidelidad, Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos, amén y amén.